El pasado viernes 25 de agosto cambió la forma de usar Internet en la Unión Europea. Se trata de la entrada en vigencia de la inédita Ley de Servicios Digitales que obliga a los gigantes tecnológicos a cumplir con una normativa que ahora se enfocará en la lucha contra contenidos ilícitos y que busca asegurar una mayor transparencia de los contenidos a los usuarios. De esta manera, empresas como TikTok, Facebook o Instagram, que además se suman a Google o Amazon, entre muchas otras tecnológicas, tendrán que informar de una manera clara la información que le difunden a cada uno de sus usuarios. Vamos a tratar de comprender los impactos de esta ley y también sus implicaciones. Conectamos para ello con Borja Atsuara Varela. Él es abogado, experto en derecho, en estrategia y en comunicación digital. También en asuntos públicos y regulatorios. Muchísimas gracias, Borja, por estar con nosotros. Encantado. Bueno, quiero comenzar preguntándole cómo se va a configurar esa lucha contra los contenidos ilícitos, qué tanto capital humano hay detrás de las tecnológicas, porque pues esto implica revisión de un mar de información y control de un mar de información. Pues sí, es un tema clave porque las redes sociales ya estaban reguladas desde el año 2000 en la Unión Europea y solo tenían la obligación de retirar los contenidos claramente ilegales. Pero con el nuevo reglamento de servicios digitales permite también que se puedan retirar contenidos que a la red social pues le parezca que son inadecuados o que son desinformación o que pueden incurrir en discurso del odio, que son conceptos muy ambiguos, con lo cual pues se va a generar muchas más denuncias, muchas más retiradas de contenidos, muchas más reclamaciones y aparte de que en un primer momento lo hagan los algoritmos, luego tiene que haber una supervisión humana y para eso tendrán que contratar pues a más gente especializada. Bien, ¿qué es lo que cambia entonces ahora en la Unión Europea con esta regulación? ¿Cuáles son las medidas más caras, digamos, que se les exigen a los gigantes tecnológicos? Pues bueno, por un lado, se les exige que retiren contenidos ilícitos, que eso ya lo tenían esa obligación, pero ahora ya pueden retirar cualquier contenido que sea incompatible con sus normas o sus términos de uso. Y entonces se le da un cheque en blanco, una carta blanca, para que puedan retirar contenidos que no son ilegales. Y eso va a plantear un debate sobre el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información también para los medios, porque ahora una red social puede retirar una noticia si considera que está desinformando, lo cual yo creo que es un debate del máximo nivel y de la máxima importancia en todos los países. Bueno, ¿en qué medida usted cree que esto va a beneficiar a los usuarios de las redes sociales y en qué medida o cómo va a hacer la Unión Europea para mantener estas nuevas normas lejos de la esfera política? Pues en principio parece, y esa es la intención, de que va a beneficiar a los ciudadanos en que va a haber menos bulos, menos desinformación, menos discurso del odio, pero como los que estamos, por ejemplo, en lo que era antes Twitter, ahora X, ¿no? Y en otras redes sociales, cada uno considera desinformación lo de otros, nunca considera desinformación o discurso del odio lo que publica cada ciudadano. Entonces, lo que yo creo es que aumentará el número de denuncias de contenidos de otras personas que piensan distinto a ti, porque tú considerarás que lo otro es discurso del odio y que lo otro es desinformación. Entonces, yo creo que dar ese poder para que una red social decida lo que es la verdad o lo que es el odio, yo creo que nos daremos cuenta de que damos un poder demasiado grande a unas multinacionales en unos temas que son de derechos fundamentales. Bueno, me llama la atención que aquí el que tiene el poder para retirar los contenidos es el abanderado de la red social y el usuario en qué medida está perdiendo o ganando espacio. Porque, claro, usted dice que estas nuevas reglas son para beneficiar el uso de los contenidos por parte de los usuarios, pero ¿en qué medida nosotros estamos empoderados para tener esa interacción dentro de las redes sociales? Pues ahora lo que se regulan son métodos de reclamación, de denuncia, para que sean los propios usuarios los que tanto puedan denunciar contenidos que consideren que son inadecuados, como por si les han retirado su contenido puedan reclamar. El problema es que entre las reclamaciones internas de las redes sociales y los tribunales, que habrá muy pocos ciudadanos que puedan acudir a los tribunales, también en el propio reglamento se prevé que haya organismos sectoriales, una especie de jurados profesionales para que
si una red social se pasa retirando o censurando contenidos, pues pueda defender a los usuarios. Pero insisto en que va a ser un método muy peligroso porque podemos vernos entre la censura de los gobiernos, que siempre quieren tener controladas las redes sociales, y la censura de las propias redes sociales, que pueden ser multadas con multas de hasta el 6% de su facturación. Con lo cual, lo que yo me temo es que en caso de duda borren contenidos y luego pregunten. Bien, en ese caso, ¿qué otras sanciones hay lugar? Porque usted habla de unas sanciones económicas, pero ¿de qué otra manera la Unión Europea está asegurando ese control que usted nos menciona sobre las redes? Bueno, aparte de las sanciones económicas, el comisario europeo de Mercado Interior ha llegado a decir, sobre todo refiriéndose a Twitter, ¿no? Ahora X, que se incumple sistemáticamente la regulación europea, la Digital Services Act, pues podrían llegar incluso a ordenar la suspensión y que no pudieran prestar servicios en la Unión Europea. Yo no creo que se llegue a tanto, pero las multas, insisto, de hasta el 6% de la facturación global de una red social de las grandes, de gran tamaño, pues pueden ser miles de millones. Bueno, finalmente, Borja, estamos en la época en la que durante los últimos años hemos visto grandísimas sanciones y grandísimas multas impuestas precisamente a estas tecnológicas que son gigantes y que están a nivel mundial. Quisiera su conclusión. ¿Usted ve con buenos ojos esta nueva regulación? ¿Se queda preocupado? ¿Cuál es su opinión? Pues a ver, teniendo en cuenta que la última regulación de las redes sociales era del año 2000, pues hombre, ya tocaba actualizar un poco porque las redes sociales, sobre todo las actuales, pues han evolucionado mucho. Pero me preocupa efectivamente el tema de que antes las redes sociales se extendieron y crecieron porque no tienen responsabilidad sobre el contenido de los usuarios. Somos nosotros, los usuarios, los que somos responsables de lo que decimos. Y eran plataformas neutrales. En los últimos años cada vez han ido tomando más poderes editoriales con los algoritmos de recomendación y los de moderación, porque se habla mucho de la censura, de la moderación, pero también está la recomendación de contenidos. Yo creo que esta normativa, por un lado, es buena porque les obliga a ser más transparentes en sus algoritmos, pero por otro lado, insisto, les da una carta blanca para poder censurar o retirar cualquier contenido que ellos consideren. Y eso, desde el punto de vista de la libertad de expresión, yo creo que es un tema muy importante que deberíamos plantear porque es la base del Estado democrático de derecho. Está recogido en todas las constituciones el derecho fundamental a la libertad de expresión y no lo pueden limitar unas empresas multinacionales. Bueno, y como siempre será responsabilidad de nosotros los usuarios qué tanta información estamos poniendo al aire en las redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes. Borja Atsuara Varela, abogado experto en Derecho, Estrategia y en Comunicación Digital. Que tenga buen día. Igualmente. El agradecimiento también a las personas que nos ven. Sigan en France 24. Ya volvemos con más contenidos.